Mis hermanos y amigos, quiero contar el problema de salud que tuve cuando apenas estaba cumpliendo 18 años de vida, y el tiempo que me duró fue un problema de osteoporosis, denominado como cáncer óseo, que me afectó y me destruyó todo el fémur derecho. Y he tenido hace tiempos el deseo de contar esto, y a través del tiempo lo he hecho en donde quiera que he estado. Es interesante contar los hechos de Jesucristo, la obra que Él hace. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo hace. Corría el año 1977, cuando apenas tenía 21 años. Tuve una experiencia de salud pero también de sanidad poderosa de parte del Señor. En ese entonces contaba apenas con 18 años y comencé a sentir un problema de salud en mi pie derecho. Y mis padres, muy preocupados, me llevaron donde un brujo por allá en Ciudad Bolívar, a ver si podía hacer algo por mí. Pues era preocupante la situación, ya no podía caminar bien. Y eso fue desde Guaduas, una vereda de El Carmen de Atrato, hasta Ciudad Bolívar. Pero cuando ese señor me aplicó dizque unos secretos, hizo un rito de sanidad, quemó unas cosas de incienso y me dijo que ya estaba sano. Yo en el momento creí que sí era verdad y me dirigí de regreso a mi casa, que porque al paso que iba corriendo las horas me iba sintiendo mejor. Pero todo fue una mentira. Comenzaba cada día de mal en peor y me sacaron en camilla desde la vereda al hospital del Carmen de Atrato a causa de una actividad que tenía en casa. Se me partió el fémur totalmente y me llevaron al hospital. Allá en el hospital vieron el asunto muy difícil conmigo. Solamente me colocaron una pesa en el pie y esa pesa hacía que yo tuviera descanso del dolor por la fractura ya del fémur. Entonces me remitieron a la ciudad de Medellín, y estando en Medellín en el hospital San Vicente de Paúl, cuando los médicos pasaban ronda y miraban las radiografías, porque me tomaron varias radiografías acerca de cómo estaba el hueso del fémur, entonces yo les veía a ellos como una preocupación, y de repente pude ver en la radiografía que mi hueso estaba todo porizado. Y llegó el día que los médicos, los mejores cirujanos de ese entonces, me sometieron a una operación. Me metieron una platina en ese lugar y estuve 9 meses con esa platina. Al cabo de esos 9 meses me la extrajeron y me sentía muy feliz porque confiaba en la ciencia médica y que yo volvería a caminar, porque para ese entonces ya yo no caminaba.
solo me movilizaba ahí en la clínica del hospital, me movilizaba en una silla de ruedas. Me sometieron a unas terapias después de la operación, unas terapias demasiado dolorosas. Y cuando terminó las terapias, me tomaron otra radiografía para ver la evolución de la operación. Y allí comenzó mi calvario, porque por medio de la radiografía que me tomaron después de la terapia, los médicos vieron que no había ocurrido nada bueno, que la operación por X o Y motivo se había dañado, y me dieron esa noticia para mí muy trágica, que ya tenía que acostumbrarme a vivir en muletas, desplazarme en muletas. Esa noticia fue tan devastadora para mí que me derribé, me fui a un rincón del hospital, me puse a llorar y luego en ese desespero, sin saber qué hacer, no sentía ganas de vivir, no quería nada, hasta que luego ocurrió algo inesperado. En esa angustia que sentía, ahora entiendo que Dios me habló. Me dijo algo así: los médicos, la ciencia médica fracasó con usted, pero todavía queda Dios. Dios existe. Y me aferré a esa idea de Dios. Yo no conocía nada todavía del Evangelio. No sabía que Dios manifestaba a través de su Evangelio su poder, su gloria. Estaba muy ignorante de este mensaje maravilloso de salvación. Después de esa noticia que me dieron, me llevaron a mi casa. Estuve algunos meses con una tristeza muy grande. No podía caminar. Tenía que siempre depender de esas muletas. No podía ni asentar el pie. Y una frustración total. Pensaba que a esa edad, estaba por los 20 años, a esa edad, ¿para qué vivir? Pero me dediqué a algo muy fructífero para mí y para mi fe. Y fue que comencé a leer un Nuevo Testamento que las monjas me regalaron allá en el hospital. Y en ese Nuevo Testamento veía y leía cómo el Señor en su ministerio público sanaba toda clase de enfermedad, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Pero me venía a la mente que eso solo sucedió en el tiempo de Cristo. Un día me visitaron acá en casa el pastor Edgar Sánchez y unas hermanas con unas guitarras y comenzaron a cantarle al Señor. Eso me impactó mucho, la manera como los evangélicos cantaban. Y me prestó un libro, el hermano me prestó un libro para que lo leyera. Ese libro titula Sanidad Divina. Leía ese libro y leía el Nuevo Testamento.
pero siempre pensando que eso solamente había sucedido en tiempos pasados. Luego tuve hasta malos pensamientos con mi propia integridad, no quería vivir la verdad. Una tarde leyendo en el libro de Santiago, el capítulo 2, me llamó mucho la atención el capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago, sobre todo a partir del verso 14, donde hay un título que dice: la fe sin obras es muerta. Leía de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahí me detuve en ese texto. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y comencé en una profunda meditación, como en un delirio, en ese texto, preguntándome, este texto, ¿qué será lo que quiere decir? ¿Qué será lo que Dios me quiere decir ahí? La fe sin obras es muerta. Deseaba que apareciera alguien que me explicara qué quería decir ese texto, pero ninguno apareció. El propósito de Dios es así. Dios nos sorprende de muchas formas. Así que comenzó como un delirio en mi mente y me parecía oír una voz que me decía: la fe sin obras es muerta. De pronto me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me arrodillé como a pedirle al Señor, también llorando. Le dije: muéstrame, Señor, enséñeme qué es lo que quiere decir el texto. La fe sin obras es muerta. De repente sentí una convicción humanamente extraña: bote esas muletas. Y de repente me sentí nervioso, pero es lo único, pensé, es lo único con que puedo caminar, medio moverme, y ahora botarlas. Eso se iba haciendo más fuerte, y a eso comenzó por ahí a las 2 de la... Ese delirio comenzó como a las 2 de la tarde. Ya a las 5 de la tarde no pude aguantarme. Salí de mi cuarto y me fui hasta el corredor de mi casa y tiré las muletas al patio de mi casa. Y de ahí comencé a caminar, di unas vueltas por el corredor, por ahí estaba solo. Y luego me dirigí a la cocina donde estaba mi mamá y le dije: mamá, ya el Señor Jesucristo me sanó. Ella se quedó de una sola pieza, no me decía nada, apenas me miraba con unos ojos muy grandes y asustada. Le dije: mamá, el Señor Jesucristo me sanó y ahora mismo voy a coger un machete y voy a picar esas muletas porque jamás las voy a volver a coger.
ahora sí reaccionó ella y me dijo, no, yo me encargo de ella. Y salió apresuradita y recogió las muletas. Yo no puse cuidado donde las guardó. No me interesaba donde las guardara. Y solo me interesaba lo que estaba sucediendo en ese momento. Sentía una alegría tan grande que yo no sabía describir y no entendía por qué. De repente me parecía que era que me estaba enloqueciendo y me asaltaba ese pensamiento, porque de ese entonces decían que el que leía la Biblia se enloquecía. Y yo pensaba, ¿será que me estoy enloqueciendo? Pero yo me pellizcaba y no, pero es que yo soy el que soy. Ahora, luego comencé a caminar por el corredor, me salía para el patio, mi mamá apenas me miraba como sorprendida, pero a la vez como una muy contenta viéndome esa recuperación que estaba teniendo milagrosamente. Entonces, luego que ella recogió las muletas y me fui luego como a mi cuarto, sin saberlo, a darle gracias a Dios, porque yo no sabía orar. Solo me habían enseñado a rezar, pero yo no sabía orar. Pero de esas cosas que ocurren, yo me fui para mi cuarto como a darle gracias a Dios por lo que estaba sucediendo conmigo. Yo me sentía muy contento porque estaba caminando. No sé de qué manera los evangélicos se dieron cuenta de que yo estaba caminando, y se vino el pastor nuevamente con esas hermanas que tocaban guitarra en ese entonces, y ellos también, admirados de que yo estaba caminando, me dijo el pastor: usted, el Señor hizo un milagro poderoso en usted. Y luego entonces me va diciendo: vea, usted, yo no tengo más que hacer sino bautizarlo. Dentro de 15 días lo bautizamos. Le dije a él: hermano, ¿por qué no me bautiza ya mismo? Busquemos la manera de que me bautice. Y él me dijo: no, dentro de 15 días. Esperé esos 15 días, fueron tan largos, fueron los 15 días de mi vida, los más largos de mi existencia, de mi vida. Porque me parecía que me iba a morir sin el bautismo. Pero llegó el día en que se cumplieron los 15 días. Y de mi casa al lugar del bautismo había que caminar 1 hora. Y los hermanos, ahora entiendo, ellos tenían mucha expectativa cuando se anunció allá que iba a ser bautizado. Y algunos dudaban: ¿y cómo va a caminar desde allá de la casa de él hasta donde va a ser bautizado a tanta distancia? Pero yo emprendí el camino contento, no sentí ningún problema en el pie. Cuando llegué al lugar del bautismo, habían un poco de hermanos allá reunidos, de evangélicos, decía yo, y se formó una gritería que me puso confuso. Y yo pensaba: pero esta gente, ¿por qué grita? ¿Será que verdaderamente, yo pensaba, será que verdaderamente esta gente son locos y están locos? Y luego que fue pasando el tiempo, fue que comprendí que no eran locos, porque ellos gritaban aleluya, gloria a Dios, le daban gracias a Dios. Y algunos lloraban, otros gritaban, otros hablaban en lenguas, porque me veían caminando. Es decir, tenían una fiesta en el Señor por lo que estaban viendo con sus propios ojos. Ese día fui bautizado
y recibí el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo con mucho gozo. Ese fue el primer día, ya en la tarde celebraron el culto. Fue el primer culto en mi vida que oí. Ya siendo bautizado, fue el primer culto que yo oí en ese entonces. Eso confirma más la obra del Señor en mi vida. Me sentí tan gozoso, tan contento, cantando junto con los evangélicos, oyendo la palabra de Dios y la manera de cómo todo el mundo estaba tan contentos y esa felicidad que los evangélicos sentían, como que se me pasaba a mí, y por momentos lloraba de alegría, de gozo, y llegué a entender y también a gritar con los evangélicos aleluya y gloria a Dios. Y desde ese entonces aquí estoy dando testimonio de esta maravillosa experiencia de salvación, pero también de sanidad milagrosa que viene de parte del Señor Jesucristo. Es una bondad gloriosa de parte del Señor. Cuando ya yo no tenía esperanza, cuando ya yo no tenía como algo en que confiar en los médicos, como una posibilidad de que la ciencia médica hiciera algo por mí, entonces apareció en mi vida el poder sanador de Jesucristo, y desde entonces soy feliz, muy feliz, porque ahora a los pocos años, a los pocos meses de ser bautizado en agua, a los 6 meses precisamente, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, con esa experiencia de hablar en otras lenguas, y fue tanto el impacto que en ese tiempo decidí servirle al Señor, ir a donde Dios me llevara, a compartir con todo el que se me atravesara en el camino, a mi familia primeramente, a llevar esta palabra de la buena noticia de salvación. Y desde entonces el Todopoderoso me hizo un predicador, y llevo ya 43 años de estar predicando este bendito evangelio que me ha dado tanto, y que he mirado la manera, no solamente en mí, esos milagros poderosos del Señor, sino también en otros enfermos, como el Señor sana cualquier tipo de enfermedad. Por eso, mi hermano y amigo, sigamos adelante. En Cristo el Señor está el poder. Ahí está lo que usted necesita. Necesita paz, en Cristo la encuentra. Necesita conocer la verdad, Jesucristo es la verdad. Necesita el poder sanador de Cristo el Señor. Jesucristo tiene el poder de sanarle a usted también. A todos, que Dios les bendiga. Un feliz día en el nombre del Señor.